Arrancamos con una entrevista que le realizamos a Diego Gómez. Él es un cineasta paraguayo que estuvo radicado en Argentina realizando sus estudios en audiovisual, luego volvió a nuestro país y estuvo presentando Impulso Nativo, un cortometraje que está hecho a base de fotografías, y estas fotografías son realizadas a cargo del indígena de la comunidad de la parcialidad Ayé. Él es Melanio, fue noticia porque se recibió de enfermero, pero también tiene ese lado artístico. Él lo conoció así y también se dio cuenta de todo lo que realizaba con las capturas de imágenes, y le pareció muy interesante plasmar esto dentro de un documental que está, el documental narrado con la propia voz en el idioma original de Melanio. Esta propuesta audiovisual fue nominada a importantes, participó más bien en importantes festivales. Por ejemplo, está en Nepal, se va a dar a conocer también más detalles en los próximos meses, y Diego nos contaba todos los detalles con respecto a la realización de Impulso Nativo. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por brindarme tu tiempo para hacer esta entrevista acerca del corto que estuviste realizando. Bueno, desde ya te agradezco por el espacio, por la oportunidad y por también esta chance de contar, además de las historias de los cortometrajes locales, sino de la gente que está detrás de todo esto y de esta nueva generación de cineastas que de alguna manera están replanteando todo lo que está pasando, y está bueno que salga a la luz. Totalmente. Bueno, Diego, contame acerca de Impulso Nativo. Es un corto que habla un poco de un joven Ayé que está con todo el desafío para poder, porque a él le gusta la fotografía, y bueno, todo ese trajín es el que fuiste retratando dentro de este corto. Sí, la historia es de Melanio Pepangui. Melanio es un enfermero, fotógrafo y nativo de la comunidad Che, que sería de Alto Paraná. Él de por sí en su momento fue noticia porque fue el primer enfermero indígena contratado por el Ministerio de Salud, y él, bueno, de por sí ya tiene una historia de que entiende lo que significa ir contra viento y marea, porque cuando estudió para hacer la licenciatura en enfermería pasó de alguna forma por los mismos problemas que tenía en la necesidad de estudiar fotografía, en el sentido de que él tenía que aprender español, primerísimo. Eso ya juega en lo mental. Es como, no sé, vos estar en otro país, en Estados Unidos, y no hablar el idioma. Carburar lo que te dice el inglés y hablarlo en inglés. O sea, imagínate eso mismo de él, que él habla guaraní y habla Aché, que es el idioma nativo de su comunidad. Y también la historia con respecto a la superación tiene que ver con el traslado. En Alto Paraná no había una escuela para estudiar fotografía, tuvo que venir hasta Asunción, tuvo que trasladarse hacia acá. También en su comunidad se manejan muchísimos con intercambios, no con el valor monetario. Él tiene que conseguir dinero para poder pagar sus estudios. Además, otro de los problemas que llegó a tener tiene que ver con el acceso a la tecnología. Hoy de alguna manera se democratizó y cualquiera que tenga un teléfono puede hacer fotografía. Él de esta manera logró compartirlo en sus redes sociales. Tiene una cuenta en Instagram que es @melaniopepangui, y hubo una traba en un momento en el que la escuela de fotografía le pidió tener una cámara profesional, y eso fue un problema para él, fue una limitante, pero él aún así siguió avanzando. Y otra de las particularidades que a mí me llamó mucho la atención fue que él contaba que a él le costaba muchísimo la ciudad. Por más que nosotros digamos que Asunción no parezca ciudad, porque no tenés edificios por todas partes, uno al lado del otro, sino que hay edificios, casas y demás, él igual la ciudad lo asfixiaba. Estar en aulas con aire acondicionado lo asfixiaba y lo mareaba, y él extrañaba su ecosistema y demás. De alguna forma esa es la historia de superación de alguien que decidió estudiar arte, pero de por sí tiene un ojo muy fino en la fotografía y que retrata a su comunidad. Y yo, gracias a esto, justamente gracias a esta democratización, yo lo conocí, escuché que le había una cuenta de Instagram de un fotógrafo H, y me pareció muy interesante. Vi las fotografías, eran muy impactantes porque muestran cosas de una comunidad que yo no estoy acostumbrado a ver, y mucho menos gente fuera de este país estaría acostumbrado a ver. Y me pareció interesante retratar eso en un documental, cortometraje, que finalmente, bueno, lo hicimos en la distancia. Esto fue en 2019. Yo a Melanio lo conozco por WhatsApp, nunca estuve frente a frente con él, y así todos fuimos trabajando y llevando adelante lo que sería este proyecto, y eso más que nada es la historia de Melanio particularmente.
Ujú. ¿Y cómo fue ese trabajo, Diego? Decías a distancia, pero ¿cómo fue ese proceso de rodaje, de hacer todo? Porque estuvieron grabando entre Ciudad del Este y Asunción también del año pasado. ¿Cómo fue el desafío que representa eso también de hacer a distancia? De por sí el desafío es muy grande porque fue mi primer documental y cuando vos haces un documental ya es como muy complejo, porque más allá que tenga un guión, no sabes qué va a pasar in situ. O sea, claro, de repente cuando va a una locación se transforma todo, ¿entendés? Tipo, hay como una nueva visión de las cosas y eso afecta al guión de manera positiva o negativa. Lo mío al ser a distancia, al ser documentalista y no tener que ir hasta un lugar, era como bastante grande lo que podría llegar a pasar de alguna forma. Entonces lo que yo hice fue, hablé con él, primero le conté la propuesta que tenía y juntos fuimos viendo fotografías que él tenía y que de alguna manera yo creía que retrataban con el impacto que necesitan la historia de él. Y algo muy interesante fue que cuando yo lo conocí a él en Instagram y empecé a buscarlo justamente, encontré una publicación de él de una página web sobre una entrevista de X que hablaba sobre esto justamente. Y esa entrevista no tuvo la repercusión que yo creo que debería haber tenido. Entonces lo que hice, sí, entonces lo que plantea él fue que él diga exactamente lo mismo que dijo en esa entrevista y trabajando en la distancia llegamos a la conclusión de que diga eso pero una H, para que sea mucho más dulce lo que pueda decir y que sea mucho más potente de alguna manera. Entonces fuimos trabajando a través de audios de WhatsApp. Este cortometraje que yo hice que tiene fotografías y su audio de WhatsApp tiene una propuesta de sonido muy interesante porque todo lo sonoro que tiene el corto yo grabé aparte y lo que hice fue sonidos que de repente uno ve en la foto y empecé a complementar con eso más su locución en H. Lo bueno de la locución H hacía que más allá de la calidad usted se centraba en la forma de lo que decía y no de repente en la calidad de su sonido y le daba como otra mística, otra magia y así fuimos trabajando a la distancia. Terminamos de hacer el cortometraje, se lo compartí. Lo bueno también es que más allá de todo, dentro de los prejuicios de clase social, de idioma, de raza, de religión, al estudiar arte, él sabe muchísimo sobre la materia, tiene un criterio bárbaro y a mí me sumaba muchísimo conocer su criterio, porque yo estoy interpretando nomás su historia a mi manera y la estoy mostrando, y él también entendía de repente como que había una especie de margen de la interpretación mía, y tenía su aporte y así de alguna manera juntos fuimos trabajando esto y fuimos cerrando. La parte más compleja tal vez estuvo en salir a grabar el sonido, encontrar eso que de repente yo buscaba y jugar con los efectos sonoros. Más o menos así se fue dando este cortometraje, se fue puliendo, hasta que en 2020 hablé con él y la idea era empezar a escribir un par de festivales. Sí, de hecho que ya estuviste, o sea, fue invitado para el Festival Mundial de Cine de Katmandú en Nepal este año y bueno, de esta forma también fue el primer festival donde va a estar participando, pero es súper interesante todo lo que contás porque estás incluso mostrando una nueva forma de hacer un audiovisual a distancia, uno que tiene el relato original en este caso de Melanio con esas fotografías que también decías vos le agregabas esos sonidos, pero vos sos de acá de Asunción o de qué parte de Asunción? Sí, no, yo me crié toda mi vida en Argentina, hice mi primaria y mi secundaria en Argentina. Después de secundario para acá, que fue del 2009 para acá, estoy hace como 10 años ahora en Paraguay viviendo. Venía de vacaciones nomás a Paraguay, ese era mi único reflejo. Pero a mí justamente lo que me llamaba la atención es la historia de Melanio, es que hay muchas historias dentro de Paraguay que pasan en nuestro país y que nosotros desconocemos. En el día a día no tenemos ni idea. O sea, desconocemos la cantidad de idiomas que salen en Paraguay. Hay comunidades indígenas que hablan su idioma nativo, tal vez guaraní y alemán. No saben ni siquiera el español. O sea, es muy loco nomás lo que pasa en otro país. Una riqueza. Una riqueza gigante y que se pierde y que pasa de comunidad en comunidad, los valores que hay en la comunidad. Esto es algo que de por sí me atraía. Más allá de la distancia pude trabajar en eso. Lo bueno, por lo menos en mi cine, es que siempre trato de hacer algo dentro de un universo que no conozco demasiado. Me parece como que eso es salir de mi zona de confort. Y también lo interesante es que yo creo que la percepción de lo que significa hacer cine es muy amplia. Y, o sea, hacer cine es muy amplio y la percepción como que es muy limitante. Hablamos de repente como Siete Cajas, Los Buscadores, que son así megas producciones, son largometrajes, pero de repente poder contar una historia con un tinte cinematográfico y artístico
hace que tenga más fuerza, hace que tenga más alcance. Y este cortometraje tal vez en su momento no iba a tener la repercusión que tenía o el alcance a la gente que podría llegar a verlo, si es que en un festival, desde el otro lado del mundo, me decían, che, esto está bueno, ¿no lo querés poner en este festival? Y eso logra de repente decir, o sea, si, naturalmente eso me pasa porque, bueno, viví en Argentina, pero me pasa muchísimo en Paraguay, que los paraguayos necesitamos que un extranjero nos valide para decir, eso está bueno. Y tenemos tantas cosas no debería ser acá. No debería ser así, o sea, tenemos tantas cosas muy buenas, muy ricas, que nos normalizamos y nos olvidamos en el día a día. Por eso mi punto es agarrar algo que tal vez está normalizado y tirarlo al día a día. O sea, uno desconoce de repente esa situación y demás. Si vamos a hablar mucho más allá en lo filosófico, ellos estaban antes que nosotros acá en Paraguay. O sea, son más paraguayos Nuestros que nosotros. pueblos originarios, totalmente, así es. Somos uno de los pocos pueblos que tenemos, o sea, somos uno de los pocos países donde tenemos todavía a nuestros pueblos originarios y encima siguen con las mismas costumbres, con la misma forma de hablar, el idioma, una riqueza tremenda realmente lo que tenemos nosotros. Y lo que te decía Diego con respecto, y te preguntaba por eso si vivías acá o vivías afuera, por el tema del sonido, ¿verdad? ¿Cómo hiciste acá en Asunción, en la ciudad, en la gran ciudad, como para poder ir recabando esos sonidos de la naturaleza? Porque me imagino que tuviste que irte a un lugar retirado también en la búsqueda de esos sonidos que vayan acorde con las imágenes. Más que nada, un punto era entender de la fotografía. Primero, cuando hice el montaje, era entender qué va después de qué. Lo bueno que en el documental pasa eso, que no sabes qué hacer, pero su locución, lo que él decía, a mí me daba pie para decir, bueno, acá tiene que esta imagen, acá esta imagen. Y con respecto a eso, más allá del sonido de cada cosa, tenía que también yo, de alguna forma, mal hablando, enganchar, por así decirlo. Que tenga una narrativa y que vaya con... Claro, un sentido, y que construya, que vaya a un lado. O sea, que tenga un sentido. Por eso, el sonido fue así muy detallista. Por ejemplo, hay una fotografía que a mí me llamó mucho la atención y cuando me contó Melania qué es la fotografía, hay una de las comunidades alimentan a las abejas poniéndose parte de la miel en la cara. Entonces las abejas venían a la cara a esta persona y era así muy fuerte. O sea, era básicamente una barba de abejas. Y replicar el sonido de la abeja realmente lo hice con, por ejemplo, con una zona basural donde había moscas y ahí repliqué el sonido de las moscas. O sea, a ese nivel de entrar, o sea, este montaje me ayudó a entrar a los sonidos para tratar de darle vida a lo que él buscaba con su fotografía. Y también había muchas cosas de ciudad, había cosas de campo, también hay truenos. Agarré un día de truenos por suerte. Yo tenía, a nivel de referencia de montaje, había cosas que yo ya tenía que bajé de internet como referencia, pero yo tenía que reemplazar por sonido que yo debería hacer. O sea, tenía como para ir parchando hacia eso y sabía que tenía que ir reemplazando, eso tenía que ver con el montaje. Y lo que me llamó la atención de cómo esto llegó a un festival es que yo lo que hice fue empecé a escribir en un par de festivales, escribí en 3 festivales, que todavía falta por el tema de la pandemia, como que todos los festivales se pospusieron, así como los Juegos Olímpicos, como los Oscars, como fueron pospusiendo. Y esta persona que me escribió, Gopal se llama, él es jurado en un festival, que todavía falta, y vio esta pieza y dijo, me comentó, me mandó un correo, me dijo que él lleva adelante un festival en Katmandú, en Nepal, que es un festival de documentalismo global que muestra cultura global, y él vio que esta pieza le parecía muy particular, por el estilo de la pieza, porque son fotografías tras fotografías, muchos sonidos, y el idioma me pareció también como que termina de ser la cereza del postre, y me invitó a participar de este festival, que es un festival gigante, que está muy enfocado en el documentalismo, y para mí fue así una noticia gigante, no sé, que alguien de afuera vea algo sin que yo lo haya escrito en ese festival, y hoy en día en los festivales hay muchísimas piezas de que vos llames la atención, como que es muy complicado. Así, tal cual. Diego, bueno, por último también, como ahora tiene el recorrido, nosotros no podemos mostrar porque generalmente en el programa también mostramos los cortos, pero te quería consultar, ¿cuánto tiempo de duración? Y también tenía entendido que se va a estrenar en plataformas digitales el próximo año. Sí, el cortometraje es cortito, es breve, dura más de 3 minutos, entre 3 a 5 minutos aproximadamente, no tengo el segundaje ahora. Y también, o sea, eso fue lo bueno, de repente lo bueno que tienen los festivales para los que hacemos cine con menor presupuesto, que hacemos cortometraje y demás,
que los festivales te dan visibilidad y te dan certificado. Si este festival no hubiese hecho lo que logró, de simplemente invitarme al festival, no hubiese tenido una propuesta que ahora tengo. Tengo una propuesta de que el cortometraje, hoy hay 2 plataformas en Paraguay de streaming. Sí. Una de ellas ya se contactó conmigo y me pidió ya la pieza, pero así como decías vos, yo no puedo compartirla todavía porque están festivales. Y el festival de Kamandú es el último, que va a ser en diciembre. En diciembre vamos a tener el resultado de cómo nos fue en el festival y después de ahí por reglamento estaría, supongo que a fin de año o comenzando el 2021, en una de estas plataformas de streaming para que la gente pueda ver, para que conozca la historia de Melanio, e inclusive que esto tenga un final positivo hacia él. Porque ¿qué más que el sueño de un artista de trabajar lo que le gusta? Yo sé que él trabaja hoy como enfermero, estudió de eso, pero sería fantástico que Melanio, con el ojo que tiene, pueda trabajar como fotógrafo. Así mismo. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos esta fascinación que tenés con el documental Impulso Nativo, gracias por contarnos esta fascinación también hacia la vida de Melanio, y vamos a esperar a que se pueda estrenar en plataformas digitales en algún momento, porque no mostrar también aquí durante el programa. Así que muchas gracias, Diego, y te envío un abrazo a la distancia, y para próximos proyectos ya tenés nuestro contacto. Muchas gracias, Marco. Un abrazo. Dale. Y después de conocer la historia de Melanio y también de la realización que estuvo a cargo de Diego Gómez, nosotros vamos a una pausa y enseguida vamos a hablar del Cosquín Rock y también vamos a tener novedades del cine internacional.